Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el módulo 12 del CCNA que corresponde a la última parte del tema 1 de CRC, en el cual trataremos del direccionamiento en IPv6. En esta presentación, en primer lugar, hablaremos del por qué nace IPv6, cómo se representa IPv6, qué tipos de direcciones existen, así como las formas de configurar que pueden utilizarse en IPv6, tanto de manera estática como de manera dinámica. Además, hablaremos del direccionamiento multicast en IPv6 y también cómo se realiza el esquema de direccionamiento para las subredes. El por qué nació IPv6 viene por el hecho de que en IPv4 nos hemos quedado actualmente sin direcciones, es decir, todas las direcciones que podían existir o que podían asignarse de manera pública para poder viajar por Internet han sido ya vendidas, ¿vale? Eso no quiere decir que no nos podamos ya o no podamos incluir más dispositivos utilizando IPv4, ya que IPv4, como hemos hablado a lo largo de la asignatura y también lo veremos un poco en el último tema, utiliza un protocolo de nivel de aplicación denominado NAT que permite la traducción de múltiples direcciones IPv4 locales a una sola dirección IPv4 global o pública, ¿vale? Pero bueno, el hecho de que se terminaran este tipo de direcciones provocó que se pensara en un sucesor y este ha sido IPv6. IPv6 pues tiene una dirección de 128 bits que es mucho mayor que IPv4 que solo tenía 32 bits. Además, incluye correcciones y mejoras de limitaciones que nos aportaba IPv4 y la tendencia es ir a IPv6. ¿Por qué? Porque cada vez más se requieren de mayores conexiones a Internet y por tanto esto requerirá de mayores direcciones IP para poder tener una conectividad total en lo que es la red de redes, ¿vale? Por tanto, la idea es una transición hacia IPv6. Actualmente IPv4 coexiste con IPv6, es decir, ya por ejemplo en la Universidad de Valencia nosotros viajamos o nos comunicamos utilizando los dos protocolos, ¿vale? El IETF, que es el organismo de gestión de un poco de varios estándares que se trabajan en Internet, ha creado diversos protocolos y herramientas para ayudar a poder migrar lo que es la red de IPv4 a IPv6, ¿vale? Las principales técnicas que existen son las que vemos en esta diapositiva, es decir, el dual stack, donde los dispositivos pueden ejecutar las dos pilas de protocolos de forma simultánea. Por ejemplo, eso es lo que vimos en la primera práctica en la asignatura de CRC, donde los dispositivos pueden trabajar con IPv4 y con IPv6. También disponemos del tunneling, ¿vale? Que es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red de IPv4, ¿vale? Es decir, el propio paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4, pero eso no es muy eficiente ya que tenemos que segmentarlo, es decir, vosotros simplemente pensar que lo que ocupa una dirección, ¿no? de lo que sería IPv6 con respecto a lo que ocupa una dirección de IPv4, pues ya algo no nos cuadra, ¿no? Es decir, tenemos que meter algo más grande dentro de algo más pequeño, ¿vale? El paquete pues en sí también va a ser un poco más pequeño o va a tener que de alguna forma segmentarse para poder introducir toda la información que posee IPv6, ¿vale? Y también tenemos el translation, la traducción, ¿vale? Es decir, también podríamos aplicar un NAT64 que lo que permite es que los dispositivos con IPv6 se comuniquen con dispositivos de IPv4, ¿vale? Y realizar una tarea similar a lo que estaría realizando NAT en IPv4, ¿vale? Bueno, simplemente deciros que estos dos últimos, es decir, la tunelización y la
traducción son elementos para la transición, ¿vale? Y se prevé que solo se utilicen hasta que podamos tener una migración completa de lo que es la red de IPv6, ¿vale? Puede ser que en algunas tareas se utilicen para ocultar las comunicaciones, ¿vale? Pero realmente lo que están diseñadas es para eso, para la nueva transición a IPv6 nativo, extremo a extremo. ¿Cómo se representan las direcciones IPv6? Bien, las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y están escritas en hexadecimal. Las direcciones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, es decir, trabajarán con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Vale? Por esas letras no definimos entre mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es el que veis ahí, es decir, donde existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 extetes, ¿vale? Donde cada extete tiene 4 valores hexadecimales, ¿vale? El término extete lo que se utiliza es para referirse a un segmento de 16 bits, ¿vale? O 4 valores hexadecimales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de IPv6, ¿vale? El formato, pues 2001, 2 puntos, sería un extete, ¿vale? 0db8, otro extete, después tendríamos todo ceros, otro extete, todos unos, todo extete, 0, 0, 0 y 0, 2, 0, 0, ¿vale? Recordad que cada elemento de estos, ¿vale? Es lo que se considera como un extete, ¿vale? Aquí vendría otro extete, ¿vale? Bueno, perdón, aquí no, hasta el 8 vendría otro extete, ¿vale? Así hasta tener todos los extetes que vemos a continuación, ¿vale? Que serían, como ya hemos dicho, 8 extetes. Bien, pero normalmente estas direcciones se suelen reducir en lo que es la notación. Y para ello lo que se intenta es eliminar los ceros iniciales, ¿vale? Es decir, que cualquier cero inicial se elimina, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos un extete que es 01AB, pues no se pone 01AB, sino que se pone 1AB, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos 0A00, pues solo se pondría A00, ¿vale? Es decir, la primera regla es omitir el cero inicial, ¿vale? Esta regla, como hemos dicho, solo es válida para ceros iniciales dentro de un extete y no para ceros finales, porque si no os podría llevar a ambigüedades, ¿vale? Por tanto, esta primera regla solo se aplica a ceros iniciales. Por ejemplo, la dirección que veis en esta tabla, ¿vale? Que es 2001, 0db8, 000, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 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 2, 0, 0, ¿vale? ¿Cómo se podría resumir utilizando solo esta regla? Pues quitando todos los ceros iniciales de cada extete, ¿vale? Por tanto, quitaríamos este, quitaríamos estos, quitaríamos estos, estos, estos y estos. Y quedaría de tal manera, ¿vale? 2001, 2 puntos de B8, 2 puntos 0, 2 puntos 1, 1, 1, 1, 2 puntos 0, 2 puntos 0, 2 puntos 0, 2 puntos 200, ¿vale? Entonces, siempre sabemos que si hay 3 o menos cifras, lo que falta para tener las 4 cifras son ceros, ¿vale? La segunda regla, para poder resumir aún más, es utilizar los dos puntos para reemplazar cualquier cadena única y continua de uno o más segmentos que estén compuestos solo por ceros, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de antes, estos tres ceros, que conllevaban a tres extetes todo de ceros, se podrían sustituir por 2 puntos, 2 puntos, ¿vale? De esta manera, como podéis ver, la dirección se queda
bastante más corta, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo, es decir, hemos quitado los ceros iniciales, ¿vale? La primera regla es quitar los ceros iniciales, ¿vale? Nos queda aquí, aquí y aquí. Y aquí nos quedaría 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, esos tres ceros se sustituyen por 2 puntos, ¿vale? Y de esa manera la dirección quedaría resumida de esta forma, ¿vale? Normalmente, lo que son la agrupación de 2 puntos por un grupo de ceros suele aplicarse a el grupo más grande de ceros, para así tener una IP lo más resumida posible. En caso de que haya dos grupos que son iguales, pues solo podemos aplicar a uno, ¿vale? Por tanto, el resumen solo se puede aplicar a una única cadena contigua de ceros, ¿vale? El resto pues tendría que ponerse 0, 0, ¿vale? Por ejemplo. Bien, vamos a ver los tipos de direcciones que hay en IPv6. Existen tres categorías bastante amplias dentro de lo que es el direccionamiento de IPv6. Tendríamos el direccionamiento unicast, es decir, identificar a una única interfaz de un dispositivo con una dirección IPv6. Tendríamos el multicast, donde se puede enviar un único paquete a varios destinos, ¿vale? Y el anycast, que esta sería cualquier dirección unicast que puede asignarse a varios dispositivos, ¿vale? Los paquetes enviados a una dirección de tipo unicast pues se encaminan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección, ¿vale? Es decir, a cualquiera. Bien, la principal diferencia que existe en direccionamiento entre IPv4 y IPv6 es que IPv6 no tiene una dirección broadcast como tal, ¿vale? Pero sí que existe una dirección IPv6 multicast que da cobertura a todos los nodos, que al final es brindar el mismo funcionamiento que tenía la dirección broadcast, ¿vale? Pero como tal no se define una dirección broadcast, ¿vale? Para ello tenemos una multicast que engloba a todos los dispositivos. Bien, aquí tenemos una representación de lo que sería una dirección en lo que sería la notación hexadecimal, ¿vale? Y en la dirección IPv6 también existen las máscaras, ¿vale? Las máscaras de red. En este caso, la máscara en IPv6 siempre se utiliza la notación de barra diagonal, ¿vale? Y el número que va después de la barra lo que indica es el número de bits que están asociados a la dirección de red, ¿vale? Bien, de facto se utiliza en IPv6 siempre o se recomienda siempre utilizar una barra 64, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es lo que de facto se ha tomado y también porque es la forma que utilizan los algoritmos de autoconfiguración para poder asignar direcciones sin estado, por ejemplo, utilizando el Slack, ¿vale? A través del identificador de la NIC o de la tarjeta de red, que eso lo veremos a continuación, ¿vale? Y por tanto, es como si dijéramos una forma en que la industria ha acordado para que, de momento, en IPv6 siempre utilicemos las barras 64. Bien, dentro de lo que son las direcciones unicast, podemos diferenciar entre dos grandes grupos. Uno que serían las direcciones globales, también conocidas como GUA o Global Unicast Address. Estas direcciones son similares a las IPv4 públicas, ¿vale? Por tanto, pueden ser utilizadas para poder encaminar la información a través de Internet. Y otro grupo que serían las Link Local Address o las LLA, ¿vale? En este caso son direcciones que solo se utilizan en un ámbito local, ¿vale? Por tanto no están pensadas para salir fuera de nuestro router
¿vale? De nuestra puerta de enlace, sino que están pensadas para trabajar en un ambiente local, ¿vale? Podríamos darles un significado, ¿vale? Similar, entre comillas, ¿vale? Esto que voy a decir que lo ponemos entre comillas, a lo que serían las direcciones IPv4 privadas, ¿vale? Bien, ahí tendríamos por la dirección global, la dirección local, ¿vale? También las de loopback, que serían iguales a las que tenemos en IPv4, donde pues es todo cero excepto el último 1 que está activado, ¿vale? Hay un rango de direcciones que no están especificadas, después existe un rango de direcciones locales únicas, ¿vale? Y después otro grupo de direcciones IPv6 que es para indicar que dentro de esa dirección IPv6 viaja IPv4. Bien, lo que son las direcciones locales únicas, que van desde el rango FC00 con una /7 a FDFF /7, hemos dicho que, bueno, que tienen una cierta similitud con las direcciones privadas de IPv4, ¿no? Pero existen unas diferencias. ¿Esas diferencias cuáles son? Pues bueno, las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio, ¿vale? Es decir, dentro de una red local, no en ningún momento para salir fuera, ¿vale? Se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesiten acceder a otra red, es decir, que sepamos que solo vamos a utilizar en nuestro ambiente local. Y las direcciones locales no se enrutan, ¿vale? Por tanto, no se traducen a una dirección IPv6 global para poder salir a Internet, ¿vale? Muchas veces este tipo de direcciones pues, se utilizan también para proteger y ocultar parte de nuestra red, ¿vale? Al exterior, ¿vale? Y de alguna forma pues intentar o evitar algunos riesgos de seguridad, ya que si estas direcciones solo se trabajan o solo se utilizan para un ambiente local, pues no podríamos comunicarnos con fuera, ni desde fuera se podrían comunicar con nosotros. Bien, en el caso de las GUA, que son las globales únicas, ¿vale? De tipo unicast, pues bueno, actualmente se están asignando GUAs con los primeros 3 bits, ¿vale? Es decir, los primeros 3 bits se ponen a 001, por tanto, todas empezarán por 2000 algo, ¿vale? Podremos llegar desde el 0010, que sería el 2, ¿vale? O también podríamos tener hasta un 3, ¿vale? Porque tendríamos 0011, como se observa en la diapositiva, y podríamos tener que ese primer dígito fuera un 2 o un 3 para poder tener direccionamiento global único, ¿vale? Nosotros lo más común es utilizar la 2020, que es una dirección global que se utiliza bastante en la docencia para explicar lo que es IPv6. Bien, dentro de lo que es una dirección global unicast, tenemos 3 grandes partes. Una primera parte, que es el prefijo de enrutamiento global, ¿vale? Es la parte del prefijo de la red o de la dirección asignada por el proveedor, es decir, por el ISP, normalmente te suele dar un prefijo de enrutamiento global, ¿vale? Y a partir de ese enrutamiento global tendremos un campo de subred, ¿vale? Que es el conjunto de bits en el cual nosotros podemos hacer subredes dentro de esa red global que nos ha dado el operador de servicios, ¿vale? Y por último, la última parte, la parte de interfaz, que sería la parte de la proporción de host, es decir, la parte que está asociada a un dispositivo, esa parte es la que se recomienda, encarecida en la mayoría de los casos, que sean 64 bits, ¿vale? Por tanto, normalmente la máscara de red o de subred será /64, ¿vale? Al final, pues tendremos 64 bits para
marcar lo que es la red y 64 bits para marcar lo que es el host, ¿vale? Por tanto, tendremos 64 más 64, los 128 que forman la dirección IPv6. Bien, por lo que respecta a las LLA, ¿vale? Que son las direcciones locales de enlace, permiten que los dispositivos se comuniquen, ¿vale? Entre lo que es la misma red, ¿vale? Y por tanto suelen utilizarse bien para comunicación entre distintos routers para poder intercambiar, por ejemplo, las tablas de encaminamiento, que sería el ejemplo que tenéis marcado ahí con un 1, y también para lo que es la autoconfiguración, por ejemplo, de la puerta de enlace, es decir, para poder intercambiar información desde nuestro ordenador hacia una red externa y poder comunicarnos con nuestra puerta de enlace, que sería nuestro router de salida, pues también podríamos realizar ese tipo de comunicación, ¿vale? Que sería el ejemplo 2 que se observa en la figura. Ese sería los principales usos de estas direcciones, las LLA, y el rango que se suele utilizar es el EC80 2.2 barra 10. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de la configuración estática de las direcciones globales y de las direcciones locales. Bien, la mayoría de comandos para configurar y verificar IPv6 en lo que son dispositivos Cisco son iguales que los que utilizarían IP versión 4, lo único es que en lugar de utilizar IP como principal comando, como comando inicial, lo que se utiliza es IPv6, ¿vale? Y por ejemplo, si nosotros ponemos una dirección a una interfaz como IPv6 address, la dirección de red barra la máscara, esto lo que da es asignar, por ejemplo, a la interfaz, en este caso Gigabit Ethernet 000, la dirección IPv6 2001.db8.acat.1.2.2.1/64, ¿vale? Una cosa pues he de indicar, que ya también lo veremos en la práctica 2, es que por defecto las interfaces de los routers están apagadas, ¿vale? Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es activarlas. Para poder activarlas, tenemos que negar el apagado, es decir, no apagar, ¿vale? Entonces, el no apagar significa no shutdown, que es el comando que también que veis ahí en el ejemplo. Y con esa simple configuración tendríamos asignada una dirección global a lo que sería la interfaz de red Gigabit Ethernet del router, ¿vale? En el caso de que utilizáramos o quisiéramos asignar una dirección IPv6 a un host, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un host Windows, porque en el caso del host de Linux, ya también lo veremos en lo que es la práctica, pues simplemente iría a la configuración de red del dispositivo, seleccionaría la pila de TCP/IP versión 6 y ahí introduciría como dirección IPv6 en mi dirección global, una 2000 algo. La máscara, pues normalmente va a ser una máscara 64 y después una puerta, un gateway, ¿vale? Una puerta de enlace. Normalmente aquí podríamos poner o bien la dirección global del router o bien la dirección local, ¿vale? La LLA del router. Lo más recomendable es utilizar la LLA, ¿vale? Por seguridad, ¿vale? Sobre todo. Por tanto, siempre que podamos utilizaremos como dirección del gateway su dirección LLA, ¿vale? Su dirección local, la que empezará por FE80 y lo que corresponda, ¿vale? Bien, ¿cómo se configura esa dirección local dentro de un router? Pues igual que hemos hecho con la configuración de la dirección GUA, ¿vale? De la dirección global, pero en este caso pondremos la coletilla link local en el comando IPv6, ¿vale? Por tanto, entraremos dentro de la interfaz, por ejemplo, interfaz Gigabit Ethernet 000,
Y pondremos IPv6 address F80 2.2.1.2.1. En este caso no ponemos máscara, porque la máscara es la que trabaja con la dirección global, y pondremos link local. Y con este atributo lo que le estaremos diciendo al comando y al router es que esa dirección es la dirección LLA de esa interfaz. ¿Vale? Seguidamente la activaríamos con el comando lo shutdown y ya tendríamos configurado lo que es la dirección LLA del router. ¿Vale? Si juntáramos las dos configuraciones, ya tendríamos tanto para que podamos salir a Internet mediante la dirección global y también para que podamos realizar la comunicación a nivel local utilizando el direccionamiento LLA. Ahora vamos a ver cómo realizar un direccionamiento dinámico. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto que nosotros nos ponemos nosotros mismos la IP, eso es el direccionamiento estático. Ahora vamos a ver que hay un elemento que nos ponga esa dirección IP. Bien, el primer mecanismo, que ya lo hemos visto, y si no habéis visto el vídeo de la primera práctica donde os recomendaba que vierais un vídeo inicial, os recomendaría que lo vierais para poder entender esto que vamos a explicar ahora, sería utilizar el Neighbor Discovery de ICMP versión 6. ¿Vale? Con este tipo de mensajes, el RSA y el RA, podemos informar, podemos solicitar desde nuestro host cuál es nuestro router. ¿Vale? Es decir, si nosotros solicitamos router, lo que hacemos con el dispositivo host lo que quiere es saber cuál es el router que tenemos en nuestra red para así recoger la información de la parte de red, ¿vale? Es decir, el prefijo de red y longitud del prefijo, así como la dirección del gateway, del propio gateway, ¿vale? DNS y demás para poder salir a Internet, para de alguna forma utilizar un mecanismo conocido como Slack con servidor DHCP sin estado o DHCP versión 6, ¿vale? Para poder realizar esa configuración. Es decir, al final yo lo que voy es a pedir una información, con esa petición el router me contesta y con esa respuesta puedo tener diferentes datos como son el prefijo de red, la longitud del prefijo, la dirección del gateway, es decir, la dirección del propio router, como direcciones DNS para poder utilizar nombres de dominio y con esa información, utilizando uno de los siguientes métodos, poder crear mi dirección IP y así poder salir a Internet sin necesidad de autoasignarme, ¿vale? De forma estática una dirección. Bien, el primer mecanismo es el conocido como Slack, ¿vale? Que permite configurar un dispositivo, ¿vale? Sin ningún servicio de DHCP, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que se hace es obtener información del router mediante un RS. Se solicita esa información, el router nos contesta con un mensaje de RA, ¿vale? Y con ese mensaje RA lo que nos da es la información del prefijo, la máscara, la longitud de la máscara, ¿vale? Y también información posiblemente de otros datos, como puede ser lo que hemos dicho del DNS, ¿vale? Pero en principio vamos a pensar solo en IP, para hacerlo más fácil, ¿vale? Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es, si tengo el prefijo, que va a ser el mismo para todos los ordenadores o todos los hosts de la red, y tengo la máscara, lo que me falta es saber el identificador de interfaz, de host, ¿vale? Entonces vamos a ver eso cómo se puede crear de forma automática, ¿vale? Pueden utilizar dos métodos. El método de EUI64, que es el que vamos a ver ahora, o una generación aleatoria, es decir, poner bits a 1 y a 0, 64 bits a 1 y a 0, de forma aleatoria, y con eso sería la interfaz. Pero vamos a ver el EU64. También ocurre lo mismo si utilizamos el método 2, ¿vale? Es decir, el Slack más un servidor de HCP, ¿vale? Es decir, de esta forma tenemos una primera
información mediante el mensaje RA, que lo que nos sugiere es cómo crear nuestra propia IPv6, ¿vale? Nos da la dirección del link local del router, pero además nos da información de un servidor de HCP sin estado, ¿vale? Que lo que me permitirá es obtener información, por ejemplo, del servidor de DNS y del nombre de dominio. Es decir, que se divide un poco las funciones. Es decir, la generación de IP te la vas a hacer tú mediante los mensajes RA y RS, pero lo demás te lo va a dar el servidor de HCP. Y yo te digo qué servidor tienes tú en tu red. Y por último, el método 3, que sería el de HCP versión 6 con estado, ¿vale? En donde simplemente pues, el cliente envía un mensaje RS preguntando por un router para poder autoconfigurarse, el router le contesta indicándole cuál es su dirección LLA, pero a continuación le indica que debe de utilizar un servidor de HCP de tipo stateful, es decir, con estado, para obtener su dirección IP global y también la información de dirección de DNS y nombre de dominio, ¿vale? Por tanto, al final, toda la información o lo que es la información del direccionamiento que necesita se lo va a dar el servidor de HCP, ¿vale? Pero ya la forma más común que existe actualmente también en IPv4, 4, es decir, que tenemos un servidor de HCP, ¿vale? Y este servidor es el que nos asigna esas direcciones IPs, máscaras, puertas, gateways, ¿vale? Y servidores DNS y nombres de dominio si es necesario. Pero bueno, hemos hablado de que en el proceso tanto Slack como Slack con un servidor de HTTP sin estado, que lo que es la dirección IP, la parte de host, la tiene que crear el propio host, valga la redundancia, ¿vale? Y que podría haber dos mecanismos, ¿vale? Uno utilizando el proceso EU64 o bien utilizando un número aleatorio de 64 bits, ¿vale? En el proceso EU64 lo que se hace es crear una dirección de 64 bits, o mejor dicho, parte de la dirección de IP de 128 bits, en este caso 64 bits, a partir de la dirección MAC de 48. ¿Vale? Se supone que ya hemos dicho que las direcciones MAC de 48 bits son direcciones únicas. ¿Vale? Ya lo estuvimos hablando al principio, pero también lo veremos en el próximo tema. ¿Vale? Es decir, son direcciones de 48 bits que son únicas, ¿vale? Para cada dispositivo. Entonces, ahora, para hacer ese proceso de tener 48 bits y pasar a 64, lo que tengo que hacer es lo que vemos en la imagen que existe en la derecha. ¿Vale? En esta imagen, como se puede observar, tenemos una dirección MAC de 48 bits, que sería la MAC que se observa aquí, ¿vale? Que esta está formada por 48 bits, ¿vale? Y lo primero que hacemos es dividir la MAC en dos partes, ¿vale? Una vez dividida la MAC, lo que hacemos es insertar FE, es decir, en este caso 16 bits en medio para poder ya tener los 64 que necesito. Pero además, lo que voy a hacer es intercambiar el segundo bit del primer octeto, ¿vale? El segundo bit menos significativo del primer octeto, ¿vale? Por tanto, si este bit está a 0, ¿vale? Lo que hago es cambiarlo a 1, ¿vale? De esa forma ya tengo lo que sería la dirección o el cambio EUI64 a partir de la MAC que tenía inicialmente, que era la que vemos aquí, ¿vale? Este sería un ejemplo, ¿vale? Que es el mismo que se observa aquí,
¿vale? Es decir, aquí vemos el proceso, ¿vale? Y este mismo proceso también está explicado aquí mediante el texto, ¿vale? Pero como veis es bastante fácil. Tengo la MAC, la he dividido en dos partes de 24 bits y 24. En medio introduzo FFFE y el segundo bit menos significativo en el primer objeto, ¿vale? Lo cambio de 0 a 1. Y bien, este sería el proceso, ¿vale? Para poder tener la parte de host de 64 bits, ¿vale? El identificador de host de 64 bits y así poder tener una dirección IP versión 6 de 128. Los primeros 64 los cojo de identificador de red y de subred, ¿vale? Y los siguientes 64 los cojo a través de este mecanismo. Si el sistema operativo no realiza esta opción, ¿vale? Lo que haría es generar uno de forma aleatoria, ¿vale? Normalmente, para garantizar la exclusividad que debe tener cualquier dirección unicast de ipv 7, el cliente debe de comenzar, una vez se le asigna la dirección GUI, ¿vale? GUA, perdón, en comenzar el proceso denominado detección de direcciones duplicadas, ¿vale? Que es un proceso pues, similar a un sitio de RP, ¿vale? Donde va a su propia dirección y si no lleva o si no tiene tipo, si no tiene contestación, al final lo que se determina es que su dirección es única, ¿vale? En el caso de que tuviera contestación, pues volvería a generar otro identificador de host para así poder empezar de nuevo el proceso de detección de direcciones duplicadas y si ya no existe esa duplicidad, pues mantener su dirección IP mediante la información de red y la parte de dirección de host, ¿vale? Con total, pues tener todo lo que sería la parte del direccionamiento IPv6, ¿vale? En este ejemplo hay algo interesante, ¿vale? Si os fijáis y partimos de que existe una máscara de 64, que es lo normal, ¿vale? Como podéis ver, serían los primeros 4 extetes, serían la parte de lo que sería 1, 2, 3, ¿vale? Esta parte sería la parte de red y esta parte sería la parte de host, ¿vale? Si os fijáis, esta parte de red para la dirección global está perfecta y esta dirección de host también. Pero en la dirección local, pues tendremos como dirección local los 64 primeros bits serán F80 y todo el resto ceros, y la segunda parte de 64 bits corresponderá a la misma dirección o a la misma parte de la dirección que teníamos para la parte de host, ¿vale? Por tanto, la parte de host se utiliza normalmente igual tanto para la dirección global como para la dirección local. Vamos a ver el direccionamiento dinámico para las direcciones link local, ¿vale? Bien, el direccionamiento local, las LLAs, pues al igual que las globales, pueden configurarse también de forma dinámica, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos el proceso es usando o bien el proceso EU64 o bien generando 64 bits de forma aleatoria en la parte que corresponde al identificador de host o de interfaz, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos el F80 y el resto serán todos ceros y lo que se genera bien a través del proceso EU64 o bien a través de un número aleatorio son los 64 bits finales que están asociados a un identificador de interfaz o host. Bien, aquí tendríamos el elemento, mejor dicho, dos
ejemplos, uno utilizando el EU64, ¿vale? Y el otro utilizando una generación aleatoria, ¿vale? Si os fijáis, se sabe rápidamente porque cuando utilizamos la conversión EU64 debemos de introducir el FFFE que en esta aleatoria pues no está, ¿vale? Esto es la principal diferencia, ¿vale? En ambos casos, pues bueno, se tiene que empezar el proceso de comprobación de duplicidad, ¿vale? Y para ver que no exista una duplicidad en la red, ya que las direcciones IP son direcciones de ámbito global, ¿vale? Por tanto, tampoco tienen que ser duplicadas para no tener un efecto negativo en lo que es la comunicación. Bien, aquí tendríamos también como un direccionamiento dinámico también puede aplicarse a lo que es un router, ¿vale? Simplemente pues tenemos que indicar que coja la dirección a través de ese elemento aleatorio, bien utilizando el EU64, ¿vale? Normalmente predeterminado está en los routers así, es decir, utilizando el mecanismo EU64, ¿vale? Pero se podría cambiar a aleatorio. Pero bueno, la verdad es que ese método funciona bastante bien y es bastante común en el uso del direccionamiento IPv6, ¿vale? ¿Algún comando para poder visualizar esa configuración? Pues con el show interface gigabit ethernet 000 o con el show IPv6 interface brief, ¿vale? También podemos ver esa información y ver cómo ha sido configurado o qué dirección posee. Aquí tenemos un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, una interfaz que también ha sido configurada y bueno, comandos para verificar, pues como hemos dicho, ¿vale? Los comandos show interface, la interfaz que corresponda, show IPv6 interface brief y también lo podemos ver, ¿vale? En todo caso, son comandos para visualizar eso y verificar que las IPs están correctamente asignadas, ya sea de forma dinámica, manual o como sea. Bien, ahora vamos a hablar de las direcciones multicast de IPv6. Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FF00/8 y existen dos tipos de direcciones, las direcciones de red multicast conocidas o de nodo solicitado. Las últimas son las que vimos en el proceso de ICMP versión 6 para poder conocer las direcciones MAC que están asociadas a una dirección IPv6. Estas direcciones IPv6 multicast conocidas se reservan para unos grupos de dispositivos predefinidos, ¿vale? Y estos dos grupos son principalmente dos. El grupo multicast FF02, dos puntos para todos los nodos, ¿vale? Este es el grupo multicast que se unen todos los dispositivos con IPv6 y los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces que trabajen con IPv6, ¿vale? Y después el FF02, que en este caso son todos los routers, ¿vale? Y en este grupo multicast se unen todos los dispositivos que tengan IPv6 habilitado, ¿vale? Y un router comienza a formar parte de este grupo cuando se habilita el direccionamiento de IPv6 con el comando IPv6 unicast routing, ¿vale? Es decir, a partir de ahí ya se une a este grupo para poder intercambiar información utilizando el protocolo IPv6. Las direcciones multicast de IPv6 de no solicitado ya las tratamos en el tema de ICMP y bueno, para simplemente recordar un poco, se trata de una dirección de multicast que para poder trabajar con lo que es la solicitud del nodo, ¿vale? Es decir, principalmente asociar direcciones MAC a direcciones IPv6. ¿Vale? Con este proceso
lo que se hace es no enviarse a una dirección broadcast, tal y como se hacía en ERP con IPv4, sino que lo hacemos a nivel multicast y por tanto es un poco más seguro, ¿vale? Por último, vamos a tratar lo que es la división de subredes en IPv6. El direccionamiento en IPv6, como ya hemos dicho, se diseña principalmente para tener bastantes direcciones IPs para todos los dispositivos, ¿vale? Entonces, se utiliza un primer campo, que es el campo de routing global, que está formado por 48 bits, y también hemos dejado por una parte 64 bits que están asociadas a la parte de interfaz, a la parte de host, ¿vale? Por tanto, si a 128 le quitamos 48 y 64 nos quedamos con 16. Esos 16 bits son los que podremos trabajar junto con el prefijo global de routing para poder crear subredes, ¿vale? Por defecto, y a día de hoy, como existen bastantes direcciones para poder gestionar las subredes que queramos, principalmente se utiliza siempre una barra 64, ¿vale? Y lo que hacemos es utilizar esos 64 primeros bits para definir las redes. Realmente lo que se asignan o lo que se utilizan son los que van desde el 48 al 64, ¿vale? Es decir, el cuarto extete para poder determinar así las diferentes subredes que existan, ¿vale? Es bastante sencillo, simplemente utilizamos siempre una barra 64 y lo que hacemos es ir activando un bit detrás de otro para así poder tener el direccionamiento de todas las redes que necesitemos, ¿vale? Como podéis ver, podemos tener hasta 65.534 posibles subredes, que son muchísimas, ¿vale? Es decir, si a nosotros nuestro proveedor nos da un ISP de una barra 48, nosotros podríamos crearnos en nuestra red interna 65.534 redes, ¿vale? Que son demasiadas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo donde, pues, independientemente de las necesidades, ¿vale? Se asocia cada subred barra 64 a una parte de la red. Por ejemplo, la punto 1 se asocia a esta subred. La punto 2 se asocia a esta subred. Aquí la 2001 de B8 a CAT3 a esta subred. La 2001 de B8 a CAT4 a esta subred y la 2001 de B8 a CAT5 a esta subred, ¿vale? Por tanto, tenía 5 subredes, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿vale? Y he asignado a cada una de ellas una barra 64, ¿vale? Como podéis ver, muy sencillo, no hay ninguna dificultad en esto. Bien, la configuración típica de una interfaz de un router, ya hemos hablado de ella, ¿vale? Entrar en la interfaz, utilizar el comando IPv6 address, poner la dirección global. Si quisiéramos poner la dirección local, pues IPv6 address, la dirección y el atributo link local. Y acordaros, en las direcciones globales ponemos la dirección global y la máscara mediante la notación de la barra, ¿vale? Es decir, por ejemplo, IPv6 address 2001 db8 a cat 1, 1, barra 64, ¿vale? Como resumen, pues bueno, hemos visto que ya no existen direcciones IPv4 para poder utilizarse en Internet y por tanto han entrado en juego las IPv6. Hemos visto las diferentes técnicas para migrar que existen y poder utilizar IPv4 y IPv6, las características principales de IPv6, las formas o tipos de direcciones que existen dentro del protocolo IPv versión 6, dentro de lo que son las tipos de direcciones, pues cómo tenemos direcciones globales y cómo direcciones locales y cuál es el proceso de asignación interno y también
cómo empezar a configurar los routers y los hosts utilizando IPv6. A su vez, hemos hablado de los diferentes mecanismos que existen para poder asignar direcciones IPv6 mediante Slack con servidor de HTTP sin estado o un servidor de HTTP versión 6. Y también hemos hablado de lo que sería el grupo de direccionamiento multicast que existe para realizar diferentes tareas de mantenimiento y gestión y control dentro de lo que es el protocolo IPv6, así como su diseño en subredes utilizando pues, una barra 64 por defecto. Algunos términos que hemos visto, pues Extete, Link Local Address, IPv6, los comandos show, Slack, el router advertise, el router solicitation, el EUI64. ¿Vale? Y nada, con eso terminaríamos el tema de IPv6. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos capítulos.